nombre completo dividido por comas, es lo que les había comentado. Entonces yo tengo, por ejemplo, alguien le había puesto a su lista yo, ¿vale? Entonces, así se va a llamar mi lista. Nombre completo, por ejemplo, es Bruno, y le voy a poner HDZ, ¿vale? Después, la edad en entero, 25, ¿vale? Año de nacimiento en string, o sea, en texto, 2000, ¿vale? Impresión de la lista, hacemos un print de la lista yo. Déjenme, voy a comentar este de acá y este de por acá. Ejecuto mi código para ir testeando y ya tengo la primera parte. Ahora dice remover el elemento de la edad, o sea, el 25, y van a almacenar el valor en una variable edad donde van a multiplicar el valor de edad por 5, ¿vale? Entonces, eso significa que yo voy a agarrar una variable edad y voy a remover, o sea, voy a sacar con la función pop que vimos el día de ayer, que es el de acá, ¿vale? Nosotros hacíamos uso de la función pop para poder sacar el elemento del índice 1 y lo clavábamos, o bueno, igualábamos ese pop a una variable auxiliar para después imprimir la auxiliar. Entonces, si yo pongo edad es igual a mi lista, yo, punto, y en este momento con pop voy a sacar el elemento que quiero, en este caso, la edad. Entonces, busco por índices, este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3. Entonces, yo en este momento voy a sacar el 3. De hecho, si vuelvo a mandar la lista yo a impresión, ¿vale? Ya no me aparece la edad. Entonces, eso significa que está correcto, ¿vale? En este caso, después de que nosotros saquemos ese valor, tenemos que multiplicarlo por 5. Entonces, yo voy a agarrar a yo punto pop y lo voy a multiplicar por 5. Si a lo mejor me da rollo ver como que muchos, si no va a respetar como jerarquías o algo así, puedo todavía hasta ponerle más paréntesis y ponerle por 5, ¿va? Y hacemos la impresión de la variable edad. Entonces, en este caso, 125, ¿vale? Ahora, después dice, impresión de la variable edad, que fue lo que nosotros hicimos, y ahora insertar el elemento mes de nacimiento, pero en entero, ¿vale? Entonces, ustedes podían utilizar cualquier tipo de función. Unos vi que utilizaron la de append, otros utilizaron la de insert. La verdad es que cualquiera está perfecta, que fue esta de aquí o esta de por acá, ¿vale? Entonces, como ustedes gusten. Yo voy a, por ejemplo, utilizar la de yo.append, ¿vale? Y voy a agregar el mes de nacimiento, en este caso el 3, ¿vale? Para que finalmente se imprima, ¿vale? La lista. Entonces me aparece Bruno Hernández Hernández con año 2000, mes 3, y ahora, ¿qué pasa si hubiéramos hecho con el de insert? Por ejemplo, yo.insert, ¿vale? Y voy a agregar el día, que es el también 3, ¿vale? Pero cuando nosotros utilizamos el método de insert, nosotros debemos de darle el índice donde queremos agregarlo y el valor. Entonces, voy a agregarlo en el último índice, por ejemplo, 0, 1, más bien es checar y contar a través de esta lista de acá. Es Bruno el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, vamos a ver qué pasa si pongo 5,3 y hago la impresión. Vean cómo, ok, ¿cómo sabríamos cuál del 3 es? Bueno, vamos a ver, déjale cambiar a un 4, por ejemplo. Entonces, sí me está respetando. Me está poniendo el nombre, apellido, el primer apellido, segundo apellido, el año de nacimiento, mes y el día, ¿vale? Y me lo está poniendo en el último índice, ¿ok?
Entonces, un segundo. Espérenme, denme un momento. Ya, una disculpa. Entonces, bueno, pues ya con esto quedaría ese pequeño ejercicio. Ya ustedes le pueden poner el valor que ustedes quieran, incluso si fuera un booleano, si fuera a lo mejor un flotante, si a lo mejor quisieran que fuera otro valor entero o un texto, pues sí, sin problema se puede, ¿vale? En este caso va a ser un valor entero y el primero dígito que nosotros ponemos es el dígito que nos indica en qué índice vamos a poner esto, ¿vale? Así es como se resolvía. Aún así, pues vi a algunos que hicieron otras cosillas y pues también todo perfecto, ¿va? Pero esta es la manera en la que se tenía que hacer. ¿Va que va, chicos? Ok, ok, Paulina, Ángel, Diana, Ashley, ok, Jair, Luis, ok, va que va. Bueno, entonces vamos al siguiente tema. Esto es una pequeña introducción de listas, tal cual existen muchas operaciones que nosotros podemos hacer con las listas, chicos. Muchas operaciones. Podemos multiplicar, podemos recrear matrices. Recordemos que, bueno, aquellos que estudiaron ingeniería, pues las matrices nos van a ayudar muchísimo para ir a ciertas ecuaciones, eh, para, pues sí, por ejemplo, resolver sistemas de ecuaciones de tres variables, ¿no? Entonces, y demás temas que podemos utilizar con matrices. Incluso con matrices nosotros podríamos hacer hasta calendarios, ¿no? Nosotros pondremos como una matriz por cada elemento que sea a lo mejor un día de la semana, etcétera. Porque he visto códigos que utilizan matrices para hacer calendarios, ¿vale? De esos códigos legacy viejitos, ¿no? Entonces, bueno, podemos hacer un sinfín de cosas con matrices y pues podríamos multiplicar, podríamos sacarles inversa, podríamos sacar operaciones ahí bastante interesantes. Las listas no es un tema que se dé en la parte de introducción, ¿vale? O sea, no es un tema introductorio hacia la programación, ya es uno de los temas avanzados que existen dentro de la programación porque es ver una estructura de datos. Nosotros sabemos, los que estudiaron ICO, sabrán que pasaron primero por introducción a la ingeniería en computación, programación orientada a objetos y después, hasta el tercer semestre, es que ustedes ven estructuras de datos. ¿Vale? Y aún así, siguen viendo estructuras de datos en otros tipos como diseño y análisis de algoritmos, etcétera, ¿vale? Entonces, listas es un tema pues ya un poquito ahí medio avanzado, pero que se necesita explicar y va de la mano mucho con el tema de los ciclos, ¿vale? Es muy importante el siguiente tema porque es el tema introductorio también para la parte de nosotros poder extraer datos y empezar como esta parte de, ok, me dan un Excel y quiero graficar, ¿vale? Entonces es justamente el último tema que les quiero enseñar, porque ya los siguientes temas van a ser este tipo de cuestiones de dar un Excel, extraigo los datos y empiezo a hacer operaciones bastante interesantes con esos, ¿no? Por ejemplo, graficar, ¿no? Sacar un histograma de ciertos datos, o sea, de cierta cantidad de datos. Entonces, este viene siendo, entre comillas, pues como el último tema que yo les voy a estar enseñando, que son el ciclo for, ¿vale? El ciclo for es simplemente una instrucción de código para repetir una acción varias veces.
Y esto lo voy a poner entre paréntesis, pero esto es a consideración mía. Normalmente se usa para recorrer listas, ¿vale? O cualquier coleccionable. O vamos a ponerle estructura de datos, ¿vale? O cualquier estructura de datos. Es a consideración mía, ¿vale? No hay ningún problema si ustedes lo quieren utilizar así, pero ustedes irán viendo a lo largo del tiempo que efectivamente cuando empiezan a ver todas las estructuras de datos que hay, como listas, mapas, arreglos, diccionarios, etcétera, van a ver que la manera en la que nosotros podemos acceder a cada uno de los elementos de manera más rápida y automatizada es mediante un ciclo for, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya irán viendo que efectivamente lo que está entre paréntesis es correcto, ¿vale? Pero ustedes se pueden quedar con lo que viene aquí. Una instrucción de código para repetir una acción varias veces. ¿Cuál es la sintaxis de un ciclo for? ¿Vale? La sintaxis de un ciclo for, lo vamos a poner de este lado, es la siguiente. Van a poner la palabra reservada for. Vamos a utilizar una variable que es la encargada de ir haciendo la repetición. En este caso, al momento de hacer una repetición también es sinónimo de iteración, ¿vale? Y es por eso que en muchas documentaciones esta variable siempre la vamos a conocer como i, ¿vale? De iteración. Entonces, vamos a poner la palabra reservada for. Vamos a utilizar una variable, el nombre que ustedes quieran. Entonces, puede ser nombre de una variable, el que ustedes quieran. Pueden ponerle tal cual la palabra iterador completa. Pueden ponerle ustedes el nombre que quieran. Pero aquí va una variable, ¿vale? Entonces, en este caso yo sí le voy a poner que va a ser i. Vamos a utilizar la palabra reservada in. Y existen muchas formas que, por ejemplo, nosotros podemos interpretar el for, ¿vale? Podemos repetir rangos, podemos repetir o entrar y acceder dentro de listas. Entonces va a depender mucho lo que nosotros nos encontremos después de la palabra in. Puede ser, o las más usuales puede ser range, o el nombre de la estructura de datos. ¿Vale? Nombre de la estructura de datos, ¿vale? En caso de que sea range, vamos a poner un par de paréntesis. En caso de que sea el nombre de la estructura de datos, se deja tal cual. Se ponen 2 puntos. Utilizo un tabulador, ¿vale? Un tabulador que va a estar pues, después de la palabra for y 2 espacios, 1, 2, y la acción que queremos repetir. Vamos a ponerle acción de repetición, ¿vale? Un ejemplo básico. ¿Qué pasa si yo quiero imprimir 5 veces hola? O quiero imprimir 5 veces mi nombre. O imagínense que les pide su jefe que necesita la impresión de 100 veces sus nombres. Entonces, es cuando llegamos a esa parte. Tendría que utilizar el print y poner esto 100 veces. Es justamente el problema que resuelve el ciclo for. Yo no voy a estar poniendo todos los prints, ¿vale? Todos los prints hasta llegar a los 100 que me está pidiendo mi jefe, ¿vale? Entonces, yo lo que tengo que hacer, ¿vale? Es utilizar un ciclo for. El ejemplo es utilizar
la palabra reservada for, como dice la sintaxis. Voy a poner el que se va a encargar de iterar. Voy a poner un in. Y, por ejemplo, el range nos sirve para repetir la acción varias veces. Por ejemplo, range 5, 2 puntos, pongo un enter, me lleva al tabulador, hago el print y, por ejemplo, pongo Bruno. Voy a quitar este print de aquí, voy a ejecutar mi código y me hace la impresión de 1, 2, 3, 4 y 5. 5 veces la impresión. Obviamente, ¿qué pasa si le pongo 100? Pues vean todo lo que hizo. ¿Ok? ¿Puedo hacer cosas más curiosas? Claro que sí. Por ejemplo, si yo pongo un 5, ¿vale? Yo quiero, por ejemplo, la variable a vale un 1 y lo que voy a hacer es que a 1 por 2. Puedo hacer este tipo de cosas como operaciones, ¿vale? Simplemente esta parte de aquí va a ser la acción para repetir varias veces un proceso, ¿vale? ¿Qué proceso? Lo que nosotros pongamos después de los 2 puntos. ¿Ok? Entonces, este es el ejemplo de un for para hacer la impresión de un print utilizando range. Ahora, vamos a poner... ¿Qué pasa con la otra parte de la sintaxis que les puse aquí? Nombre de la estructura de datos. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros, y es como usualmente se utiliza, pero qué pasa si yo tengo la lista frutas, ¿vale? Y armo mi lista, por ejemplo, manzana, tengo a pera y tengo a uva. Si yo pongo un for, ¿vale? Y digo que alguien lo va a recorrer, int el nombre de mi lista, frutas, 2 puntos, print, fruta. Perdón, print. Y voy a comentar esta parte del código y este for de acá. Voy a ejecutar mi código. Me pone manzana, pera y uva. Pero díganme, ¿cuál es la diferencia entre ese print con el print de acá? Visualmente, ¿qué es lo que están viendo? Visualmente, ¿cuál es la diferencia que encuentran entre un print y el otro? No quiero que especifiquen como cuestiones de programación, sino visualmente qué ven de diferente. Que uno te lo da pues en la estructura de datos de la lista y el otro te lo separa y los va imprimiendo uno por uno. Ok, gracias Ashley. ¿Alguien más? Ajá, uno es como una lista y otro es como un rango, ¿no? Ok, gracias Ángel. ¿Alguien más? Por ejemplo, uno lo hace de manera horizontal, otro lo hace de manera vertical, uno está entre comillas simple, separado por comas, el otro no, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, la explicación es más o menos y se acerca mucho a la participación de Ashley. En una estamos imprimiendo la lista frutas, pero en el for estamos imprimiendo el elemento
cada uno de los elementos de esa lista. Y eso es muy diferente, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando con este for? Vamos a iniciar el for, o sea, mi iteración, y lo que va a empezar a hacer i es va a ingresar a la lista, en este caso la estructura de datos fruta, y lo que va a empezar a hacer es recorrer, ¿vale? Empezamos con for y en frutas, ¿vale? Y empezamos a hacer la impresión de i. ¿Esto qué quiere decir? Que al principio, en el índice 0, ¿vale? Y vamos a hacer de esto de acá, de los índices, vamos a ponerlos arriba. Tenemos hasta el índice 2, ¿vale? Entonces, i empieza en el índice 0, ¿vale? Entonces, nosotros le estamos diciendo o le estamos dando la instrucción para que i empiece a recorrer nuestra lista frutas, ¿vale? Entonces, i empieza en el índice 0 porque va a recorrer nuestra lista frutas. Entonces, el primer elemento que va a recorrer es manzana, ¿vale? Porque está en el índice 0. Y empezamos con for. Y empezamos a recorrer. Y vale 0 en un momento en el índice 0. Pero el valor que conserva es el de manzana, ¿vale? Después de hacer esa impresión, ¿vale? Vuelve al for y empieza a preguntar, ¿todavía tengo que recorrer la lista frutas? Sí. Todavía no la terminas de recorrer, apenas recorriste a manzana y le imprimiste, ¿vale? Primero llegaste al índice 0, tienes el valor de manzana y imprimiste el valor de manzana, ¿vale? Pero todavía no terminas de recorrerla. Entonces, pasa al siguiente elemento, a pera, hace un recorrido más, imprime a pera y otra vez vuelve a preguntar, oye, ¿ya terminé de recorrer mi lista frutas? No, aún no la terminas de recorrer, ¿vale? Todavía no terminas. Ya recorriste el índice 1, ya tuviste el valor de pera y ya lo imprimiste, pero todavía no terminas. Entonces, vuelve a avanzar otro ciclo más, ¿vale? Vuelve a hacer otro recorrido y empieza, ok, y en el índice 2 vale uva. Imprime el valor de i, que en este caso es uva, y vuelve a preguntar, oye, ¿ya terminé mi lista? Sí, ya la terminaste. Ok, entonces ahí termina. ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Ustedes qué creen? Una es el ciclo for que yo estoy utilizando y estoy mandando a imprimir i. ¿Por qué? Porque en cada iteración i va teniendo un valor. ¿Qué valor? El de mi lista. En este caso, en el ciclo, i está teniendo el valor de manzana, de pera y de uva, ¿vale? Utilizo ese for e imprimo todos los elementos. Pero ahora, ¿ustedes qué creen que va a pasar si fuera del ciclo for imprimo i? ¿Qué valor va a ser de impresión? ¿Cuál es el valor que tiene i? ¿Con qué valor fue el último con el que se quedó i? ¿Con el de uva? Ok, vamos a ejecutar el código. Exactamente, uva. ¿Vale? No se queda con el valor del índice, nada, no. Está recorriendo cada índice, ¿vale? Pero i vale el valor del elemento que se queda en ese índice, ¿vale? Entonces, en algún momento i valió manzana, en algún momento después de hacer ese ciclo de esa iteración, i valió pera, oh, y en algún último momento i valió uva, ¿vale? Entonces, obviamente en cada ciclo y en cada iteración, al principio fue manzana, al principio fue pera,
después fue uva. Y obviamente, como termina de recorrer toda nuestra lista, pues el último valor con el que se quedó, pues fue con uva, ¿vale? Entonces, este es un pequeño ejemplo, ¿vale? De todo esto. Es un ejemplo de un for para hacer la impresión de cada elemento de una lista. Accedimos a la lista y se encargó de recoger ese valor de cada elemento, hizo su impresión y termina, ¿vale? Eso es lo que hizo este for. Y esa es la diferencia entre el print de arriba, ¿vale? Bueno, entre el print de aquí de frutas a el de acá. En uno imprimo tal cual la estructura de datos lista y en la otra imprimo cada uno de los elementos. Gracias a que i en algún momento valió manzana, pera y uva. ¿Ok? ¿Dudas? Ok. Ok, vale. Ahora, vamos a ver qué pasa con lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Vale? En el... Ajá. Vamos a ver. Vamos a ver. Ejemplo de la impresión de un número número 0 hasta n-1, ¿vale? Voy a hacer un for, un i, un in, un range. Voy a poner el 5, ¿vale? Voy a hacer el print y voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar aquí un print para hacer la división. No voy a borrar esos, ¿vale? Voy a ejecutar mi código y vean lo que hizo. Ejemplo de la impresión de número 0 hasta n-1. Hago un for. Voy a necesitar que alguien empiece a iterar. Voy a recorrer y voy a hacer un rango, ¿vale? Y voy a imprimir i. ¿Qué es lo que está pasando? Chéquense cuál es la diferencia entre el que habíamos visto, el de los nombres, al de, en este que les estoy mostrando. ¿Qué está pasando? ¿Alguien, se pueden confundir? ¿Creen que se podrían confundir con este for de acá? Vean, vamos a ver esto. Chéquense. ¿Qué está pasando aquí, chicos? Visualmente, o qué es lo que están observando de este pequeño código. Hay algunos que a lo mejor les puede costar un poquito esta cuestión, pero díganme qué es lo que está pasando. Y quiero que me digan, en realidad, range, qué es lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Y qué está haciendo acá? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿O qué es lo que notan? ¿Qué es lo curioso? ¿Qué les llama la atención de estos dos for? No, no explicación, más bien eso. Quiero que me digan qué ven, qué es lo que están viendo, qué se les hace interesante, qué está pasando aquí. ¿Qué ven de raro? ¿Ven algo ven algo que está correcto? ¿Ven algo que está incorrecto? ¿Alguna duda? ¿Quieren explicar qué está pasando? ¿Qué es lo que ven en estos dos for?
¿Alguien? O pregunto al azar. A ver, usted dígame si estoy mal o si me equivoco, Ok. pero creo que en el primer rango, es que como trabajamos en Python, pues ya automáticamente como que asigna el valor de ir desde 0 hasta 5. Entonces solamente por eso te pone la posición que está recorriendo y por eso te sale del 0 al 4. Y el otro, tengo entendido que hace lo mismo, pero al tener una instrucción de colocar por uno, reemplaza la posición con la instrucción, por lo que creo que está pasando eso. Entonces, la única diferencia es que una tiene una instrucción y la otra no sabe qué hacer y pues únicamente arroja el valor de la posición. Ok. Ahora Ismael. Bueno, los demás, ¿qué dicen de la participación? Gracias, Ismael. Los demás, ¿qué dicen de la participación de Ismael? Yair pone que sí, Bárbara pone que sí, Ashley pone que sí. Ok. ¿Alguien más? Pues es ¿Alguien que más? tiene sentido, Ajá. ¿no? Porque el primero es un número cuantificable, algo lógico, Ok. pero Bruno pues, es un nombre propio, es algo que la máquina no puede reconocer, entonces solo tiene la opción de repetir. Ok. En el range yo le estoy diciendo cuántas veces va a ser la impresión. ¿Estamos de acuerdo, Ángel, Ismael? Sí. Ok. ¿Cuántas veces le estoy diciendo que va a ser la impresión? 5 veces. Ok. Entonces me tiene que retornar 5 elementos. En la primera impresión de la lista, imprime 5 elementos. Sí, Y en el de Bruno, imprime 5 también. elementos. Exactamente. Entonces, en ambos está imprimiendo 5 elementos, pero recordemos, en el de Bruno yo no le estoy diciendo, oye, a ver, dame tu valor de índice, ¿vale? Y vuelvo a repetirles, en programación nosotros comenzamos a contar desde el 0, ¿vale? Entonces, en el primer for, sí, empezamos con 0, 1, 2, 3 y 4, y en el siguiente también estoy haciendo lo mismo, 0, 1, 2, 3 y 4. Nada más que en uno sí les estoy imprimiendo los índices, en el otro estoy imprimiendo un valor, pero ambos me regresaron el valor correcto, 5 elementos. ¿Ok? En ambos me está regresando 5. De 0 a 4 son 5 números. En el otro me puso 5 veces Bruno. ¿Ok? Ahora, ¿puedo hacer la impresión de los índices en el segundo for? Claro que sí. Doy un enter, pongo un print y pongo la variable i. Ejecuto el código y vean cómo me está haciendo un intercalado. Bruno con 0, Bruno con 1, Bruno con 2, Bruno con 3 y un Bruno con 4. Entonces, es lo mismo. Empezamos desde el índice 0 hasta el índice 4, ¿vale? Lo que son 5 elementos. ¿Queda claro? Sí, maestro. Ok. ¿No te escuché, Bruno? Sí, sí quedó claro. Ok, vale. Entonces, en ambos voy a imprimir 5 elementos y esto nos queda claro de que range en realidad llega hasta n-1. El valor que yo le ponga aquí, ¿vale? En cuestión de índices va a ser n-1. ¿Ok? N, ¿quién es? El 5, o sea, el número que nosotros estamos poniendo aquí. Si yo le pongo un 10 en esta parte, ¿vale? Un 10 significa que n va a ser igual a ese 10 y lo único que tengo que hacerle es restarle -1. Entonces, voy a hacer lo siguiente, ejecuto mi código y tengo el 10 y a ese 10 que vale n le resto -1, entonces son 9. ¿Y qué me puso aquí? ¿Cuántos índices tengo? Hasta el 9. ¿Vale? Entonces range va a llegar
n-1. Ahora, existen otras formas de utilizar el range, ¿vale? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un rango y estamos cumpliendo con la definición de utilizar rango, por ejemplo, del rango 0 hasta el rango n, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo quiero personalizar ese rango? Si yo quiero decirle, vas a iniciar en tal lugar y vas a terminar también en tal lugar. ¿Cómo se pone ese for? Vamos a ponerlo. Voy a poner otro print para hacer una pequeña división. Y voy a poner ejemplo para personalizar el rango de un for. Pongo un for y un iterador, un range, y le voy a poner 2,6 puntos, print, y ahí ejecuto mi código y lo que me va a mandar es un 2, un 3, un 4 y un 5. ¿Qué hizo? Yo ¿Qué le hizo, empezó chicos? desde 2 y se detuvo en 6 menos 1, que sería 5. Ok, exactamente. Para los que a lo mejor no llegaron a escuchar muy bien a Bruno, lo que hizo, y gracias Bruno, estuvo bien, lo que hizo fue que cuando nosotros utilizamos la función range con dos parámetros, o sea, una X y una Y, o sea, pongo un valor y después pongo coma y después otro valor, lo que hace es decir el inicio y el final menos 1, lo que era n-1, lo que estamos hablando desde hace rato, ¿vale? Inicia en 2, eso es correcto. El siguiente número es el 3, el 4, el 5. ¿Por qué? Porque 6 menos 1 dan los 5. ¿Correcto? Vale. Entonces, para terminar, vamos de nuevo. Ciclo for. El ciclo for es una instrucción de código para repetir una acción varias veces, que usualmente o normalmente, y acostúmbrese mucho, a que el ciclo for lo vamos a utilizar para poder recorrer listas o cualquier estructura de datos, ¿vale? La sintaxis de un ciclo for va a estar conformada por la palabra reservada for, seguido de una variable iteradora. En documentaciones siempre vamos a encontrar que va a ser i por la cuestión de iteración. Cuando hacemos for anidado, o sea, un for dentro de otro for, vamos a encontrar que uno es i, el siguiente for es j, y cuando incrustamos otro tercer nivel con otro for, ¿vale? Ya un for anidado de 3 niveles, pues podríamos considerarlo como K, ¿vale? Entonces, usualmente en las documentaciones siempre vamos a encontrar esos tres nombres de variables, va. Seguido de eso vamos a utilizar la palabra in para decirlo, oye, ¿sabes qué? Esa variable i vas a recorrer, vas a entrar dentro de lo siguiente, un rango o una estructura de datos. Posteriormente de poner el range o la estructura de datos, vamos a poner seguido 2 puntos. Obviamente al darle enter me va a poner el tabulador y nosotros vamos a poner la acción que se va a hacer varias veces, la acción que vamos a estar repitiendo. El primer ejemplo fue un for para la impresión de un print, ¿vale? De varias veces. Si yo ejecuto esto, ¿vale?
Aquí lo que le estamos diciendo es, oye, ¿sabes qué? Y vas a entrar a un rango de 5 elementos y lo que vas a hacer es imprimir 5 veces Bruno, ¿vale? Entonces, voy aquí abajo, ya ejecuté obviamente el código y hace exactamente eso. Aquí tengo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y 5 veces, ¿vale? Entonces, este for está cumpliendo con su objetivo. Voy a poner otro print para poder hacer una división, ¿vale? Es hasta acá, ¿vale? Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer un for para la impresión de un elemento de una lista que es usualmente cuando se ocupa? Nosotros tenemos definida una lista llamada frutas, tengo manzana, tengo una pera y tengo una uva, ¿vale? Si yo hago la impresión de print frutas, me aparece de la siguiente manera, que es como lo estábamos viendo la clase pasada, ¿vale? Vean cómo pone corchete, pone entre comillas simple manzana, coma pera, coma uva, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si utilizo un for para recorrer cada un elemento de la lista e imprimir eso? Bueno, para poder hacer eso pongo la palabra reservada for, pongo mi iterador que se va a encargar de recorrer y de entrar. Todo esto significa que voy a recorrer y ahí va a entrar dentro de la lista llamada frutas y lo que va a hacer es imprimir ahí. ¿Por qué? Porque y empieza a recorrer los índices, empieza a recorrer el índice 0, que es manzana, y toma ese valor. Entonces, y tuvo al principio manzana, tuvo a pera, tuvo a uva. Entonces, cuando yo mando a imprimir ahí, me va a imprimir cada elemento de mi lista. Y vean cómo obviamente pues es diferente la impresión. En una estoy imprimiendo la estructura de datos, tal cual el objeto lista, ¿vale? Y en otro lo que estoy haciendo es imprimir cada uno de los elementos de esa lista, ¿ok? Después, el ejemplo de la impresión de un número de 0 hasta n-1. ¿Por qué n-1? Porque en este ejemplo nos estamos dando cuenta de que range en realidad es una función que va a ser n-1. El número que yo ponga dentro de los paréntesis siempre va a ser n-1. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos acostumbrados a contar desde el 0. Entonces vamos a poner 5 menos 1, en realidad va a llegar hasta el 4 y se está cumpliendo. 0, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Lo siguiente es, y bueno, hacemos la comparación con el otro for. Por ejemplo, si yo le estoy poniendo aquí 5, en realidad el índice va a llegar hasta 4, pero me está respetando la impresión de 5 elementos, ¿ok? Y finalmente, ¿cómo puedo yo personalizar el rango en un ciclo for? Pongo la función rango, pero va a tener 2 parámetros, o sea, 2 cositas que nos va a pedir. Lo primero que nos pide es dónde va a iniciar y lo segundo es n-1, ¿ok? Entonces también lo podríamos ver de la siguiente manera. Range es igual a, entre paréntesis, inicio, fin o n-1 y lo estamos viendo. Si yo imprimo si yo ejecuto este for, va a iniciar desde el 2, eso es correcto. ¿Por qué? Porque le puse que iniciara en 2. Y que llegue hasta 6, pero recordemos que en realidad no es hasta 6, está hasta n-1, pero ¿quién es n? 6. Entonces 6 menos 1, 5. Y nosotros tenemos 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Este es un ejemplo. Y existen otras personalización del ciclo for que vamos a estar viendo. ¿Ok, chicos? Bueno, pues si no tienen ninguna duda, nos estaríamos viendo el día de mañana. ¿Vale? Gracias, profe. Gracias. Gracias, maestro. Nos vemos. Gracias, profe. Buen día. Buen día. Buena. Hasta mañana.